Saludos, queridos hermanos del programa Sintonía Divina. Esta es la tercera semana del tiempo ordinario en la que seguimos acompañando a nuestro Señor Jesucristo, que nos anunciará que Él es el Mesías y para qué ha venido al mundo. Esta semana, de manera especial, veremos lo que es el año jubilar 2025. Fíjense, si recuerdan el año que vino Jesucristo a nuestra vida, hemos celebrado hace poco la Navidad. El año que vino Jesucristo fue la primera Navidad, fue el primer año de gracia, el año del Señor. Y este año lo recordamos especialmente, este año 2025, como un año jubilar. En este programa nos referiremos al Jubileo 2025 de manera muy especial, así que no se lo pueden perder. De manera concordante con el capítulo 61 del libro del profeta Isaías, Jesucristo nos leerá el anuncio que Él vino para liberarnos y durante toda la semana escucharemos su palabra, veremos sus actos o signos milagrosos, los que nos darán evidencia de que Él es el Hijo de Dios en verdad y que no podemos resistirnos a la verdad del reino de Dios rechazando a Jesús, porque eso sería una blasfemia imperdonable. Empezamos nuestras reflexiones. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Mis hermanos, en esta lectura debemos hablar sobre lo que es el jubileo, porque tiene mucho que ver con este evangelio que acabamos de leer. El jubileo ha sido proclamado para este año 2025 y también es conocido como año jubilar. Su origen se remonta a la tradición judía del libro de Levítico. Eh, ¿Por qué el nombre de jubileo? Fíjense, el nombre deriva de un cuerno de carnero que se usaba para anunciar con un sonido muy peculiar el comienzo del día de la expiación durante todo un año y alrededor de todo el país. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 28 de Levítico, se señala que el jubileo se debe celebrar cada 25 años, perdón, en el capítulo 25, que se debe celebrar cada 50 años. Quiere decir que el 50º año viene a ser una especie de año intermedio en un periodo de 7 septenarios o 7 años. 7 por 7, 49. El año 50 está en medio de los años del 1 al 49
viene el 50 y de ahí viene el siguiente septenato de 7 años para darle curso al siguiente jubileo 50 años después. Era un año de liberación en el que se recobraba la propiedad perdida, se regresaba al terruño o a la familia, se proponía como una ocasión para restablecer una correcta relación con Dios y con las personas, así como con la creación. Por eso, el año jubilar conllevaba el perdón de las deudas, el descanso de la tierra. Y en esta lectura que acabamos de escuchar, Lucas nos narra cómo Jesucristo leyó el rollo de la ley en donde está escrito lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Fíjense, Él nos describe su misión y que está proclamando el año de gracia del Señor. Si Jesucristo nació el año 1, entonces el jubileo en nuestra era se debe celebrar cada 50 años, o mejor dicho, en años que sean múltiplos de 50. Y esto será un año santo. Sin embargo, la frecuencia ha ido cambiando hasta nuestros días, ¿verdad? Ahora se celebra cada 25 de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuando sea convocado por el Santo Padre con alguna ocasión significativa. A través del lema Peregrinos de Esperanza o Peregrinantes in Spem, el Santo Padre nos pide poner especial atención a aquellos hermanos nuestros que son los que más necesitan un signo de esperanza en estos días, como por ejemplo los pobres, los presos, los migrantes, los enfermos, los ancianos. En buena cuenta, es un llamamiento a la esperanza. Es momento de tener en cuenta que los bienes de la tierra están destinados para todos. Recordemos que la creación puso la tierra a disposición de la humanidad. Es un momento especial de recordarlo en estos días en los que el flagelo del hambre azota a muchos de nuestros hermanos. Por eso el Santo Padre llama a las naciones ricas inclusive a condonar la deuda externa de aquellos pueblos que nunca podrán pagarla. Si bien es cierto, el jubileo es una ocasión de profunda espiritualidad, también es algo que nos invita a una proyección social, momento de repasar y profundizar los principios de la doctrina social de la Iglesia, que recordemos revisar estos conceptos, leerlos, y ustedes los pueden encontrar. Hay muchos videos y textos en Internet, especialmente en la página web del Vaticano. El Santo Padre dice que también es momento en el que se nos recuerda que debemos darle un nuevo impulso a la evangelización, que proclamemos tanto, que lo hemos proclamado tanto en nuestro programa de Sintonía Divina, ¿verdad? Es una responsabilidad de todos los bautizados y además debemos buscar la unidad con todos nuestros hermanos cristianos separados, nuestros hermanos católicos ortodoxos, en un año en el que el ecumenismo se hace una necesidad urgente. Especialmente en este año que celebraremos en una sola fecha celebraremos la fiesta de la Pascua de Resurrección. Ahora bien, ¿de qué esperanza hablamos como fundamento del jubileo? Aquí hay que tenerlo muy presente. En primer lugar, una esperanza que tiene que ver con que los cristianos
confiamos y creemos en la vida eterna, debemos revisar la posición que cada uno de nosotros tiene frente a la muerte y que a través del bautismo Dios nos ha ofrecido el don de la vida nueva y eterna. Esta esperanza es el fundamento de nuestra felicidad, es la fe que hemos celebrado y la esperanza que hemos celebrado en la Navidad al venir Jesucristo en este año santo, en esta oportunidad en que celebramos la natividad de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos recordado en nuestro programa. Número dos, la esperanza también está cifrada en que vamos a recibir el juicio de Dios, porque sabemos todos que seremos juzgados. Y este juicio va a constar de la vivencia que hayamos tenido, del amor que se ha ido nutriendo de la palabra de Dios a lo largo de nuestra vida. Es el juicio de Dios que se dará en dos momentos, que es el juicio particular para cada uno de nosotros, así como el juicio final, la segunda venida de Jesús o la parusía. Es por tal motivo que el mal que hayamos realizado debe ser purificado en este año jubilar de una manera total, porque es momento de recibir lo que se conoce como las indulgencias plenarias, ¿verdad? Vamos a hablar de esto un poquito. Primero, que nosotros tenemos, y por eso ese es el fundamento por el que oramos por nuestros hermanos difuntos, ¿verdad? Pedimos a nuestro Señor la purificación de su alma porque puede ser que hayan muerto sin estar en gracia. Y también una segunda forma, un segundo momento, es cuando debemos tú y yo preocuparnos por obtener la gracia del perdón. Y esto es lo que se llama indulgencia, el perdón, que es la materialización de la misericordia de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con el año jubilar? Fíjate, el año jubilar es una magnífica oportunidad de que tú y yo podamos obtener la indulgencia plenaria, es decir, la remisión total de toda la pena ocasionada por nuestros pecados. Tú me dirás, bueno, pero yo me confieso. Claro, en el sacramento de la confesión solo se perdona el pecado, pero fíjate, aún perdonándose el pecado, queda pendiente la reparación del mismo. Por eso, en el año jubilar, tú y yo podemos recurrir a ambos momentos, a ambas facetas, sí, y de manera simultánea durante todo el año. Podemos ir y obtener la indulgencia plenaria, ya sea para nosotros mismos o ya sea para algún hermano difunto. Así que te invito a revisar la página del jubileo, en donde vas a encontrar más instrucciones para poder obtener la indulgencia plenaria. Informados estamos, así que sigamos peregrinando en la esperanza. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Mis hermanos, estamos viendo, contrariamente a lo que podemos pensar, una descripción de la infinita misericordia de Dios. Dice,
El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Te lo explico paso a paso. Aquí otra vez estamos en un episodio en donde faltó la caridad de los escribas, que estaban ciegos, quienes ven con envidia y egoísmo la compasión, la misericordia y la bondad que Jesús tenía por los que sufren. No se percatan Jesús cómo obra, cómo actúa, cómo habla en favor de aquellos que están oprimidos, y esto lo hacía con el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos, ciegos, decían, está poseído por Belcebú, está poseído por el príncipe de los demonios, y con el poder de este espíritu expulsa a los demonios. Es decir, el demonio versus el demonio mismo. Esto es una contradicción, esto es algo totalmente ilógico. Mucha malicia, mucha temeridad en esta gente, en estos letrados, sabios, entendidos, especialmente en las cosas de Dios, muy conocedores de las profecías, pero a pesar de todo ni sospechaban que Jesucristo era el Hijo de Dios que estaba paseándose por sus narices. Ni siquiera le reconocen, ni siquiera reconocen lo evidente ni aceptan su presencia, porque Jesús no obraba como ellos querían que obre. Y lo acusan de diabólico, porque preferían seguir atados a sus costumbres y rechazar a Jesús. Y las profecías del Antiguo Testamento y los signos que hacía Jesús, esto es lo que en esta lectura se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres. Todo, dice Jesús, fíjate, este es un llamado para ti y para mí que somos pecadores. Todo se les podrá perdonar a los hombres. Los pecados y cualquier blasfemia que digan. Infinita misericordia de Dios. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, negarse a aceptar la verdad, las palabras, los hechos de Jesús. Pero si Jesús es el camino, la verdad y la vida, fíjate, rechazar el paso de Dios por nuestras vidas, no aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no querer ver lo palpable ante nuestros ojos, eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuidado, cuidado. Fíjate, vamos a revisar en el numeral 548 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a revisar algo bien interesante que me gustaría compartir contigo en este momento. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le había enviado. Estos milagros invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios, pero también puede ser ocasión de escándalo, porque había mucha curiosidad malsana o deseos mágicos, y por eso que Jesús es rechazado por los escribas, quienes, como acabamos de leer, lo acusan de obrar movido por los demonios. Jesús les advierte, oiga, qué juicio tan contradictorio el que tienen ustedes. ¿Cómo el diablo va a echar al diablo? Ah, claro, es que este es el pecado contra el Espíritu Santo. La rebeldía que tiene nuestra propia inteligencia o pensar en la supremacía del conocimiento de los poderosos versus la ciencia del Espíritu Santo. Es decir, negarse a la verdad, negarse a aceptar a Jesús. Eso no será perdonado nunca.
Qué duro, ¿no? Pero ya nos dijeron, cualquier cosa puede ser perdonada, cualquier pecado, cualquier blasfemia, pero no la que va contra esto, contra Jesús. ¿Qué diferencia al acto de adoración de otros sabios que acabamos de celebrar hace algunas semanas? Los denominados sabios de Oriente, los Reyes Magos, que en la Epifanía, celebrada el domingo 5 de este año, de este mes, en la Epifanía los sabios se inclinaron ante el niño Dios para adorar. Contrariamente a lo que se sostiene en esta lectura, no encontramos límites a la misericordia divina. No, 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 de ninguna manera. Lo que pasa es que tú y yo, para ser perdonados primero, debemos reconocer nosotros mismos nuestro pecado. Porque siempre habrá hermanos por ahí que no quieren comprender y contradicen, inclusive cuando uno les predica o les enseña la palabra o actúa en orden a la palabra, no quieren reconocerlo y hasta lo discuten e intentan confundirnos. Pero sigamos adelante con nuestras reflexiones. Llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron a llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Mis hermanitos, esta lectura es bien importante para poder entender quién es la verdadera familia de Jesús, quién es su madre, quién es su hermano, quién es su pariente dentro de un concepto de la iglesia. Vamos por partes. La verdadera familia de Jesús viene desde Nazaret hasta Cafarnaúm, donde él se encontraba en plena misión. Pero quieren acercarse a él y no pueden llegar hasta donde se encuentra porque estaba siempre rodeado de mucha gente. Y también trabajaba muchísimo en su misión. Por eso que escucharemos en otras oportunidades que hasta se pensaba que Jesús estaba fuera de sí. Ah, claro que sí, que estaba loco. Y eso es lo que nos dicen a sus seguidores cuando también nos esforzamos por trabajar para Él y con Él. Él se quiere aprovechar de esta preocupación que tenía la gente, que tenía su familia y que se querían acercar a Él para establecer quién es el verdadero pariente en nuestra iglesia. Fíjate, no van a ser los lazos de sangre los que nos van a unir necesariamente, sino los lazos acerca del compromiso con la palabra de Dios. Por eso este programa. La palabra de Dios siempre será una buena noticia. Mirando a la gente le dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y eso es lo que debemos hacer sus seguidores. No se trata de un rechazo a la familia, como algunos amigos míos creen. ¿Está rechazando a su familia? No, porque nosotros, dice Jesús, le pertenecemos a Dios y por eso tenemos que seguir el llamado divino. Acuérdate de algo siempre, la iglesia es la gran familia de las familias. Recuerda también que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, la palabra de Dios es la que nos da la vida. Igualmente, la palabra de Dios será la que nos haga familia, la que nos haga hermanos, madres, padres, unos de otros. Es la palabra, la escucha de la palabra. Ya lo dijo Jesús, aquel que escucha
la palabra atentamente y la pone en práctica. Entonces, la palabra es el vínculo sanguíneo que nos va a unir como iglesia. Y te digo en una, nuestra peregrinación en la tierra solo será significativa y avanzará si somos alimentados e iluminados por la palabra de Dios. Sí, la palabra, en esta semana nos vamos a referir a ella. La palabra es ese candil que no debemos de ocultar. La palabra de Dios es una luz que ilumina. Será comparada más adelante con un candil, con una lámpara, una linterna. Por eso hay que escucharla atentamente, pero hay que escucharla y hacer algo más. Claro que sí, escucharla y cumplirla, comprometernos con ella. La palabra es la semilla que siembra Dios. Todo esto de la semilla y del candil lo veremos más adelante en las dos siguientes lecturas que vamos a hacer. Pero tenemos que hacer que la palabra camine dentro de nosotros. Ya lo hemos dicho en programas anteriores, la palabra debe tener un recorrido dentro de nosotros, porque primero impresiona nuestros oídos, la escuchamos claramente y luego pasa al corazón, porque nuestro entendimiento tiene que darle claridad a lo que estamos escuchando y de allí, del corazón, pasa a las manos, a las buenas obras, porque la palabra de Dios, la fe en Él tiene que ejecutarse. Una fe sin obras es una fe muerta. Y es por eso que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es Madre de Dios, pero también es Madre de la Iglesia. No te olvides, la siempre bienaventurada Virgen María, por haber escuchado la palabra de Dios transmitida por el arcángel Gabriel y por haber creído y por haber actuado en función de esa promesa, de aquello que es imposible. Más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de la fe. Justamente nuestra Virgen María es el modelo excelso del creyente. Si nosotros creemos en Cristo, debemos repetir como ella: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, según tu palabra, ¿no? En, en buena cuenta ella escuchó el mensaje, el llamado, y lo puso en práctica antes que nadie, antes que Jesucristo hubiera nacido siquiera. Y por ese acto de obediencia suprema, todos hemos sido salvados. Leemos en el numeral 49 del Catecismo de la Iglesia algo bien, bien interesante. Dice: María dio su consentimiento a la palabra de Dios, aceptando de todo corazón la voluntad divina para nuestra salvación. Se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó.
y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que, por más que me miren, no vean, por más que me oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Jesús dijo a la muchedumbre, ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama? ¿O para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Efectivamente, mis hermanos, hemos dicho muchas veces en este programa que las parábolas son comparaciones. Y el Santo Padre nos ha dicho que la parábola del sembrador es la madre de todas las parábolas porque habla de la escucha de la palabra. Y la explicación está muy clara, ¿no? Dice que unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y obviamente los pájaros se alimentan de esta semilla, se comieron y se llevaron la palabra de Dios. Que va a ocurrir, dice el Señor, cuando acogemos con superficialidad. Es decir, uno oye la palabra del reino y no la interiorizas, no la metes dentro de la tierra. Claro, al estar fuera de la tierra viene el maligno, arrebata lo que fue sembrado en tu corazón y allí tienen que eso no perdura. Lo que cayó a lo largo del camino, en buena cuenta, sí. Dice el Señor, continuando con la parábola, que otra parte cae en terreno pedregoso, que quiere decir que tiene poca tierra, mucha piedra, pero poca tierra. Y allí, claro, estas plantitas germinan, pero como la tierra no es gruesa, pronto sale el sol y los brotes se marchitan, se secan, como no tiene raíces, esto le va a pasar al que
le falta consecuencia, le falta constancia, perseverancia, ¿verdad? El terreno pedregoso es cuando la palabra se recibe, sí, con entusiasmo, con alegría, brotan, salen los primeros brotes, pero las raíces son muy cortitas y no duran más de una temporada. Me hace acordar a mis hermanos de Maús, que van al retiro, se entusiasman y pronto, pronto se enfrían. Es que la conversión no solamente es de un fin de semana, la conversión es permanente y perseverante. O sobreviene alguna contrariedad o alguna persecución a causa de la palabra, e inmediatamente esa fe, esa constancia se va descompasando y queda en nada. Los abrojos, cuando la palabra encuentra enemigos, va a ser sofocada. Todos los afanes mundanos, las tentaciones, el materialismo, los afanes de la vida y todo lo demás, todo lo que se opone al reino de Dios, hace que aquel que oiga la palabra se pierda muy rápidamente. Como dice el Evangelio, las preocupaciones, las riquezas, los encantos, las seducciones, van a ahogar las buenas intenciones que la palabra nos inspira. Y al final, esa semilla nunca dará fruto. Pero esta parábola tiene un final feliz, porque gran parte cae en tierra buena y la semilla dio fruto. El 100 por 1, el 60 por 1 y aunque sea el 30 por 1. ¿Qué significa esto? Que aquel que escucha la palabra y la comprende y tiene buena intención, ese va a dar fruto. 100, 60, 30 veces más. Claro, todo va a depender de tus cualidades, de los dones que hayas recibido, pero por encima de todo, del empeño que le pongas. Sí, con tu empeño puedes dar 30, 60, hasta 100 veces más. Te dejo dos citas bien importantes. Una, que dice el Santo Padre sobre la palabra de Dios y sobre esta lectura de la parábola del sembrador. Dice, la palabra de Dios es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz. Y dice el Santo Padre que Dios esparce la semilla a todos, con generosidad, sin fijarse en el desperdicio. No le importa el desperdicio. Así de infinito y generoso es el corazón de Dios. Y es para todos nosotros, porque somos un terreno y sobre nosotros cae la semilla de la palabra sin exclusión alguna. Pero la palabra va a depender también de la clase de terreno que tú seas. Cristo siembra de todas maneras, aunque tú quieras o no quieras, aunque pretendas o no pretendas, Cristo se revela a ti, se presenta y siembra porque sus palabras son de verdad y vida eterna. Y realmente son cosas que necesariamente deben ir creciendo y madurar en el corazón humano. La semilla está creciendo hoy mismo en el corazón del hombre y con ella llega el reino de Dios a nosotros. Y la palabra de Dios no será caracterizada, no llamará la atención por el número de adeptos, porque llega a todos, pero en muchos o no nace o no crece. Pero estoy seguro que allí donde crezca tendrá una fecundidad asombrosa.
Si queremos, tú y yo podemos convertirnos en un buen terreno, labrado y cultivado con cuidado, con amor, para poder hacer madurar la semilla de la palabra. En el numeral 2707 del Catecismo de la Iglesia Católica, encontramos lo siguiente. Un cristiano, dice, debe meditar. Y meditar, entiéndase, orar, ¿no? Un cristiano debe meditar, debe orar regularmente. Si no, se parece a las 3 primeras clases de terreno. Sí, de estos 3 terrenos de los que habla la parábola del sembrador. Sin oración, nos vamos a parecer a estas 3 clases de terreno de la que habla la parábola del sembrador. Pero un método no es más que una guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino que es Cristo Jesús. Mis hermanos, continuamos. Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Con estas 2 hermosas parábolas, seguimos con las comparaciones. Estamos viendo cómo funciona el reino de Dios. Veamos la primera. Nos habla de un sembrador. Acuérdense que Jesús vivía en un entorno social donde había muchos sembradores, pescadores, personas que tenían faenas de campo. Y por lo tanto, hablarles a ellos con parábolas era lo mejor. Darles ejemplos o comparaciones con actividades del campo, ¿no? Por eso habla de un sembrador. ¿A qué se parece el reino de Dios? Dijo, podemos compararlo con un sembrador que ve cómo va creciendo su cosecha. Se maravilla con la naturaleza, cómo va desarrollándose y no entiende ni cómo, ni siquiera él sabe que gracias a qué se produce esta germinación. Simplemente el grano cae a la tierra y el sol, el agua van haciendo su trabajo. Brota la espiga y a su vez dará nuevos granos. ¿Te das cuenta cómo esto está vinculado con la lectura inmediatamente anterior? Por eso que las hemos leído muy, muy cerca, ¿no? La lectura del sembrador y esta lectura del reino de Dios que se parece al sembrador. El grano de trigo es el reino de Dios. El reino de Dios que trajo Jesucristo al mundo. Ese grano va a germinar en nuestro interior. Está colocado allí desde nuestro bautismo. Luego el reino de Dios dará frutos, frutos de santidad, de gracia, de verdad, de vida, de justicia, de amor y de paz, como decíamos en nuestra solemnidad de Cristo Rey, que precedió a las 4 semanas de Adviento, ¿recuerdas? Dice Jesús,
¿Con qué más compararemos el reino? Con un grano de mostaza. Es impresionante, pero el grano de mostaza es el más chiquitito grano que te puedas imaginar, es como la cabecita de un alfiler. Es una pequeña semilla, ahora es una pequeña simiente, una pequeña semilla, pero en el futuro va a dar mucho fruto. Se convertirá esta semilla, que es la más pequeña de todas, la más humilde, en un árbol muy frondoso que hasta muchos pájaros van a venir a anidar en él. Mucho ojo que estas lecturas se van dando con parábolas, ya sabes, porque Jesús quería llegar al corazón de la gente que le escuchaba, con un lenguaje simple, según la capacidad de comprender. Pero dice al final a sus discípulos, se lo explicaba todo aparte. ¿Qué quiere decir esto? Los laicos, como tú y como yo, tenemos una gran responsabilidad siempre que estemos dispuestos a acoger y también a comprender la palabra sobre el reino de Dios. 898 del Catecismo de la Iglesia Católica, que te invito a revisar, dice algo bien interesante, que los laicos tienen como vocación propia buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Yo me imagino que a veces, como me ha pasado a mí, te ha pasado a ti que nos creemos que somos insignificantes. Claro, cuando nos comparamos con los demás, que valemos poco o tal vez que nuestras obras no tienen mucha importancia. ¡Qué locura! Para nuestro Padre Dios, toda acción, todo intento que hagamos por convertirnos, por muy pequeñito que sea, es lo más grande, porque dará mucho fruto, como la semilla de mostaza. Hermanitos, creamos en la fuerza del Espíritu Santo, pongámoslos en sus manos, porque si trabajamos para el reino de Dios, será como ese grano de trigo que sin saber cómo y por qué va creciendo. Seremos como ese pequeño grano de mostaza. Podremos dar frutos abundantes en nuestros corazones y en los corazones de los que nos miran y escuchan. No se trata de ir a convencer a nadie, se trata de que prediquemos con nuestra actitud, nuestro comportamiento, y luego, como decía San Francisco, si te sobra tiempo, con nuestras palabras. No se trata de ir ahora de misión a la África o a lugares extraños y lejanos para predicar el Evangelio, no. Hablemos de Jesús, demos testimonio de su muerte y resurrección, seamos misioneros cotidianos en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro centro laboral, sin tener vergüenza, sin tener miedo. Seamos luz del mundo, sal de la tierra, porque la luz no se puede meter debajo de la cama, hay que ponerla en lo alto para que ilumine a todos. Oremos para que el Espíritu Santo nos convierta como el grano de trigo que se rompe en la profundidad de la tierra y de allí surge una espiga hermosa, eficaz, profunda, obviamente bajo la luz del sol de la palabra de Dios. Aquel día, al atardecer,
Dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Me encanta esta lectura. Es el momento crítico en el que los amigos de Jesús, sus discípulos, tenían mucho miedo. ¿Todavía no tenían fe? Me pasa, creo que a ti también, que naufragamos. Nos vemos inmersos en tempestades atemorizantes, en oscuridad, en sacudimientos profundos del mar inmenso, oscuro, peligroso, que es el pecado, que es el mal. Pero es aquí, en este momento, en donde comienza nuestra fe. Cuando sabemos que no somos autosuficientes, que necesitamos la salvación, porque si estamos solos, con nuestras propias fuerzas, el mar va a hundir nuestra barca. Por eso tú y yo necesitamos al Señor en el timón de nuestras vidas. Él vencerá todos los temores, te lo aseguro. Dios nuestro Señor convierte en algo bueno todo lo que nos pase, incluso las grandes tempestades, incluso lo malo, incluso el pecado. Porque con su cruz, a través de su cruz, hemos sido rescatados. Tú me preguntarás, yo sé que debo tener fe, pero ¿qué cosa es la fe? A veces me confundo, me pierdo, me extravío en desconfianza, en crisis de fe, en una sequedad espiritual, en una desolación. Definiciones hay muchas. La seguridad, la confianza, es lo que se espera en el más allá, lo que no tiene pruebas, lo que no se ve. Hay muchas, muchas definiciones doctrinarias, teológicas, pero te quiero poner dos ejemplos de notables personas que se movieron por la fe. La primera, el patriarca Abraham. Él creyó en la promesa que Dios le hacía, en algo imposible. Él ya era maduro, adulto, anciano, y su esposa también. ¿Y qué le ofrece Dios a cambio de su fe? Una gran descendencia. Hijos numerosos como las estrellas del cielo o incontables como la arena de las playas. Eso es la fe. Confiar profundamente en Dios, porque de allí surgirá la capacidad que pondremos tú y yo para estar atentos a su llamado y ponernos a su disposición para obedecerle y fiándonos de todo lo que Dios nos promete, incluso cuando para ti sea difícil de creer o imposible de realizar. Claro, esto supone un cambio de vida, que quizás sea el milagro más importante. De repente no el signo no es tan importante como el cambio de vida que tú debes orar. Recuerda cuando leíamos la semana pasada la curación del paralítico. ¿Qué es más difícil? ¿Decirle a una persona, oye, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más difícil? ¿El milagro de la curación o el milagro de la conversión? Otro ejemplo,
de valentía, de fe. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, tan vilipendiada en las semanas anteriores por esta gente que no la conoce y por la que oramos. Ella es el auxilio de los cristianos justamente porque auxilia a los que están en dificultad, en grandes tempestades. Ella afrontó una tempestad muy terrible al pie de la cruz, sin embargo se mantuvo en pie a la luz de su fe. Esa fe no la defraudó porque la vio resplandecer el día domingo de la resurrección. Y por eso la pregunta de hoy, ¿quién es este? Oye, hasta el viento y las aguas le obedecen. ¡Ja, ja! ¿Naufragamos? Jesús se le ve muy tranquilo. En medio del pavor, duerme a pierna suelta. Claro, la reacción de los discípulos es 100% humana. Pero quiero que no te pierdas de dos detalles importantes. El primero, que la navegación había sido sugerida, solicitada por el propio Jesús. Y número dos, que Jesús no se inmuta para nada ante el peligro en el que les ha introducido a sus amigos. Y cuando le preguntan, él actúa y el viento se calma, el mar enmudece. Jesús ya había realizado otros signos milagrosos, prueba palpable de su poder, pero les tenía cariño a sus discípulos. ¿Cómo les contesta? Oigan, ustedes son unos cobardes, se mueren de miedo. Claro, la cobardía es la falta de fe, pues, ¿no? Pero Jesús no les dice eso. No les dice, oh, ustedes no confían en mí. No. Acuérdense que estaban muy espantados. Y a pesar de que ya se había calmado el mar y había enmudecido el viento, ellos seguían atemorizados y se preguntaban, ¿quién es este a quien le obedecen el viento y las aguas? Mis queridos hermanos, terminamos este programa en el que hemos aprendido también lo que es la fe, la confianza y la unidad por el amor, por el cariño, por el afecto de aquel que sabe más, de aquel que puede más. Fe en el poder de Jesús, que merece toda nuestra confianza. Y así tiene que ser nuestra confianza y nuestra fe en Él. Hacemos por eso nuestra oración final, pidiéndole a María Santísima, presente siempre en nuestros corazones, en nuestra devoción, que podamos tener la capacidad de, habiendo recibido la palabra de Dios, confiar en el Altísimo, reconocer a Jesús como Hijo de Dios y también gloriarnos con la presencia de su Espíritu Santo, porque Dios se ha fijado en nosotros e individualmente nos ha llamado por nuestro nombre y nos ha elegido para participar de aquella misión sacerdotal que recibimos en el bautismo. Colaboremos con la misión redentora de Jesús y que la Virgen Santísima, llamada también la Reina de los Apóstoles, nuestra Reina, Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. San José, Padre de Jesús, enséñanos con tu ejemplo a velar por los demás en este año jubilar en el que se nos pide tanto la esperanza, la caridad. Haznos valientes en la tempestad y que podamos siempre dar testimonio del Evangelio que hoy día nos toca no solamente pronunciar, evangelizar, divulgar, sino también cumplir con nuestros actos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es Dios, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor nos acompañe durante esta semana y su bendición sea profunda y eficaz para todos nosotros, porque así nos lo ha prometido con su palabra, con su amor. Dios les bendiga.